El libro de Ladrones a Narcos, Delitos, Violencias y Búsquedas de Reconocimiento es una revisión de mi tesis doctoral en antropología defendida del año 2018, con la finalidad de que circule por un público más amplio. Integra la colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el aval del Instituto de Ciencias Antropológicas y del Centro de Estudios Legales y Sociales. En el libro reconstruyo las transformaciones en lo que los propios actores denominan el ambiente del delito, desde mediados de los años 90 a la primera década del año 2000 en la ciudad de Rosario, Argentina. Y con ello reviso la historia reciente de ciertos mercados ilegales, como el mercado de drogas ilegalizadas en esa ciudad. Para ello, produzco historias de jóvenes de sectores populares pertenecientes a 3 generaciones. Además, y con la intención de analizar algunas de las dimensiones que inciden en la configuración particular de este espacio social, analizo prácticas y valoraciones de 2 actores sociales. Por un lado, la policía y las fuerzas de seguridad, y por otro lado, los periodistas de policiales. El libro ha sido publicado por la editorial Teseos Press y tiene una versión digital que es de descarga libre y gratuita. Muchas gracias. Buen día a todos. El libro Estado, Infancias y Familias, Estudios de Antropología Política y Jurídica es el resultado de más de 10 años de trabajo conjunto en los que, en el marco del programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, hemos indagado y procurado complejizar, a través de una perspectiva etnográfica, los estudios sobre las intervenciones estatales y los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la infancia y a sus familias. Y también hemos procurado comprender cómo tempranamente el activismo de los derechos humanos de la niñez, al cuestionar prácticas habituales en este campo institucional, ha librado distintas batallas, diferentes disputas que tuvieron a la niñez, a la familia y al parentesco en su centro. Este libro se organiza a partir de 2 ideas centrales que son características de nuestra perspectiva analítica. Por un lado, la de desplazarse del terreno de las normas y reglamentaciones hacia las redes de relaciones sociales en las que las prácticas y usos consuetudinarios de las diferentes instituciones están insertos. Así, en lugar de recrear una mirada prescriptiva o contribuir a reificar una visión legalista, nuestro interés es complejizar el abordaje de estas burocracias que representan linajes particulares y cuyas arraigadas prácticas y formas de conceptualizar los problemas sobre los que intervienen no se comprenden si no las situamos en su propia historicidad. Por otro lado, nos interesa enfocar nuestra mirada sobre los conflictos, sobre las pujas que se suceden en este ámbito, no para visualizarlos como una anomalía a ser superada, sino para comprenderlos y procurar captar aquello que iluminan, entendiendo que esas disputas son parte constitutiva de las prácticas institucionales que se desarrollan en este ámbito. Por eso, esta dimensión de análisis nos permite, además de situar a estas burocracias en su historicidad, también inscribirlas en su politicidad. El libro da cuenta y analiza diferentes repertorios institucionales y emocionales que se encuentran poblados de explicaciones, de formas de decodificar los comportamientos de aquellos sobre los que se interviene, de esquemas interpretativos que los agentes institucionales utilizan situacionalmente, pero de los que también se sirven quienes son destinatarios de esas distintas intervenciones para demandar o bien para confrontar los sentidos de las acciones institucionales y para oponerles otros. El libro se organiza en 3 partes y se nutre de trabajos que han dialogado desde antes de su misma hechura entre sí. En suma, los invitamos a leer nuestro libro,
ya que es una suerte de ventana estratégica que permite conocer una serie de discusiones y de trabajos que en el marco del programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires hemos desarrollado en los últimos años y reunimos en esta compilación. Trabajos que partieron de la convicción de que una perspectiva etnográfica, al posibilitar una rotación de perspectiva y una mirada extrañada sobre la cotidianeidad de instituciones, políticas, dispositivos y demandas de justicia, permite dialogar y escuchar y así ensanchar las posibilidades de producir e imaginar otras formas de efectivizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias. Buen día. El libro La Convención sobre los Derechos del Niño en la Argentina, Trayectorias, Experiencias y Activismos es una publicación que propone recuperar las trayectorias de las y de los activistas argentinos que fueron pioneros en los debates que promovieron y signaron la construcción e inicial recepción y utilización a nivel local de ese documento internacional de derechos humanos. Se compone de 12 relatos, resultado de entrevistas en profundidad, enfocadas en las trayectorias y experiencias de algunos de los principales militantes que tuvieron una destacada labor en el campo de los derechos humanos y específicamente de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Ellos son Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Norberto Lischi, Sara Canepa, Alicia Pierini, Eduardo Bustelo, Emilio García Méndez, Lucila Larrandart, Marisa Graham, Irene Konternik, Nelly Minchersky y Laura Tafetani. Todos ellos, todas ellas, desde sus diferentes inserciones y trayectorias, fueron hacedores de una particular trama, a la vez que protagonistas de un proceso cuyos inicios se remontan a un escenario sociohistórico singular que en la Argentina, como en otros países de la región, coincidió con la etapa postdictatorial. Por eso este libro se centra en sus relatos, en sus memorias y tiene como objetivo principal conocer sus experiencias diversas y enlazadas a la vez y así desde una mirada de conjunto dimensionar la particular trama que fueron tejiendo, las batallas que libraron y las diferentes acciones que desarrollaron. Para construir este libro partimos de la idea de que los derechos humanos, lejos de ser atributos universales, atemporales, abstractos, son resultante de luchas y de disputas concretas, y que solo podemos comprender cabalmente sus significados si analizamos los procesos y valores locales, mediante los que fueron construidos como un lenguaje y como una herramienta de la lucha política. Por eso este libro hilvana las distintas narrativas y las reflexiones de quienes protagonizaron muchas de esas luchas y permite así conocer de primera mano los debates que entablaron, los argumentos que construyeron, las resistencias que enfrentaron, así como también las acciones y creativas estrategias que desplegaron quienes, en un momento histórico particular, vieron en la Convención sobre los Derechos del Niño una herramienta más de transformación y de lucha. Crímenes y juicios, los casos de lesa humanidad en la Argentina, forma parte de la colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos de la editorial Teseo Press. Los libros de esta colección son editados en formato virtual y su acceso y descarga son libres y gratuitos. Este libro en particular ha sido organizado por el Grupo de Trabajo Juicios, Tribunales y Derechos Humanos del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como uno de sus objetivos centrales el estudio de las burocracias judiciales a partir del análisis particularizado de un tipo de juicio que debe ser entendido como resultado de un proceso sociohistórico y burocrático específico y diferenciado. Me refiero a los juicios de lesa humanidad.
Las autoras y autores de esta compilación somos antropólogas y antropólogos que hemos investigado sobre el terrorismo de Estado, el activismo de los derechos humanos y los juicios de lesa humanidad. Y los artículos que conforman el libro muestran una preocupación y un interés particular por pensar el proceso de justicia y las estrategias de litigio en los casos de lesa humanidad en la Argentina. El libro fue organizado en dos grandes bloques que recorren, por un lado, el desarrollo de los juicios propiamente dichos, y por el otro, cuestiones que atañen a las demandas de justicia que los antecedieron y también los sucedieron. Desde hace muchos años, quienes formamos parte del programa de Antropología Política y Jurídica entendemos necesario inscribir estos juicios y a las burocracias judiciales que los llevan adelante en procesos de larga duración. Pero también consideramos fundamental realizar una mirada particularizada sobre los procesos locales, que permitan abordarlos comparativamente, entendiéndolos como resultado de procesos sociohistóricos específicos. Es por ello que los artículos que integran este trabajo muestran un claro interés por ahondar en aquellos que los antropólogos y las antropólogas llamamos el carácter local de los casos. El análisis local de los juicios permite visibilizar formas particulares de la represión, así como otras que no suelen aparecer, pero también dar cuenta de las distintas estrategias de resistencia y de organización frente a esa represión, e inclusive de las formas en que las comunidades locales han recibido la realización de los juicios y el modo en que las burocracias judiciales las han tramitado. Estos ejes que acabo de mencionar estructuran gran parte de las preguntas que organizan los trabajos que componen esta compilación. Por último, quiero resaltar que el análisis del proceso de justicia en los casos de lesa humanidad nos ha permitido entender también que los expedientes judiciales operan como fuentes de información de los procesos locales y que los juicios constituyen una instancia pública que, a través de los testimonios y las distintas pruebas presentadas, hacen visible no solo los hechos, sino que echan luz además sobre las tramas de relaciones personales, institucionales y políticas previas que los hicieron posibles, lo cual nos permite comprender los casos por crímenes de lesa humanidad desde la perspectiva actual. Este libro se llama Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea. Fue publicado en 2020 en el marco de la colección en Antropología Jurídica y Derechos Humanos. Es una colección promovida por el programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Es una colección de libros digitales, aunque a veces conseguimos imprimir algunos ejemplares, unos pocos ejemplares en papel. Este libro da cuenta de procesos en los que colectivos de víctimas se organizan y movilizan por causas de muy variado tipo, por hechos de violencia policial, por reclamos en materia de otro tipo de violaciones a los derechos humanos, por asuntos ligados a la cuestión de inseguridad, en casos de femicidios, en eventos, incidentes y accidentes viales, explosiones, derrumbes, catástrofes como inundaciones. Es decir, un amplio universo de eventos. Este libro resulta de una investigación colectiva en la que buscamos explorar con detenimiento y a través de esos diferentes tipos de casos las distintas maneras en que víctimas y familiares de víctimas se fueron afirmando como portavoces legítimos y con presencia destacada en las demandas de justicia. Buscamos dar cuenta de las distintas estrategias y recursos que pusieron en juego a la hora de tornar públicos y justiciables tales hechos. Y de alguna manera también creo que estas investigaciones consiguen mostrar cómo hay un desborde de esa matriz originaria nacional, que es la de las luchas en defensa de derechos humanos, y por fuera ya de esa matriz, las figuras de familiares de víctimas especialmente continúan hoy, tanto en la política nacional como en la escena local, presentando una centralidad ineludible.
Este libro contribuye, creo, a los estudios que buscan dar cuenta de las especificidades propias de ese cruce entre la movilización y el derecho, que es lo que encontramos en las demandas de justicia y en las protestas contemporáneas. Es un libro del que participan muchos y muchas investigadores, y en el que, bueno, Sebastián Pereira, que es sociólogo, profesor e investigador en la Universidad Nacional de San Martín y en el CONICET, y yo también, profesora en la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET en el mismo lugar, somos editores. Esperamos que a través del enlace que les ofrecemos en esta presentación puedan disfrutar de su lectura. Muchas gracias. El cuadernillo es resultado de una invitación que recibimos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a raíz de una serie de intercambios y conversaciones que mantuvimos desde la Red de Derechos Humanos del CONICET con la Secretaría, en donde nos invitan a producir un número sobre violencia institucional en la entonces recientemente creada serie Repertorios. La única consigna que recibimos para la elaboración del cuadernillo era que debían integrar esta compilación trabajos que ya habían estado publicados anteriormente en revistas científicas, en libros o también otro tipo de ediciones validadas académicamente. Es decir, fundamentalmente de lo que se trataba era de hacer un trabajo de curaduría. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue, de alguna manera, al pensar esta propuesta, que quedara claro que la cuestión violencia institucional no es autoevidente, sino que es una noción que resulta de un proceso de construcción, ¿no? Es una construcción local, histórica, que va modificándose a lo largo del tiempo, que está situada y que en verdad resulta de un intenso trabajo del activismo jurídico, de las organizaciones sociales y de los organismos de derechos humanos que han ido registrando, documentando y sistematizando una serie de prácticas institucionales llevadas adelante por policías, por fuerzas de seguridad, por penitenciarios, prácticas que son de una variable intensidad represiva, que dan lugar al ejercicio de la violencia física y moral y que muchas veces no son ilegales, sino que están enmarcadas en prácticas legales, en facultades de esas propias fuerzas. Esta concepción de violencia institucional nos llevó a organizar el cuadernillo en 3 ejes. Un primer eje que estaba relacionado a la noción, trabajos que analizaran la noción violencia institucional en tanto categoría política y local. Un segundo eje que tenía más que ver con analizar las diversas prácticas que hacen a esa violencia institucional, es decir, patrones de desempeño, rutinas más o menos discrecionales o arbitrarias, sucesos, hechos de violencias de diferentes intensidades represivas, pero también el análisis de normativas que las habilitan, que establecen figuras y facultades que de algún modo las habilitan. Y por último, un tercer eje que estaba relacionado con los activismos y las militancias, produciendo análisis y contenidos, generando nuevas formas y también nuevas estéticas en las demandas de justicia. De alguna manera lo que podemos ver también es que en esta publicación se historiza esa noción de violencia institucional y además muestra un plano de diversidades en el ejercicio de ese tipo de violencia. Así que esperamos que les llegue esta publicación, que es una publicación virtual y que sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.